Apreciados estudiantes, cordial saludo. Bienvenidos a su sexta clase de Derecho Constitucional. En el día de hoy vamos a hablar del tema de los estados de excepción y para eso nos acercamos a nuestra Constitución Política de Colombia, que establece los 3 estados de excepción que existen en Colombia. Antes tenemos que entrar a definir qué es un estado de excepción y para ello vamos a decir que es un mecanismo contemplado en la legislación de un país, en este caso en Colombia, para afrontar situaciones extraordinarias y graves, como catástrofes, desórdenes públicos, guerras, entre otros, que como consecuencia incluye mayores poderes para el gobierno o las Fuerzas Armadas y a la vez también se puede presentar la suspensión o restricción de algunos derechos fundamentales. En Colombia se establecen 3 estados de excepción, los cuales se encuentran contemplados, como ya anteriormente lo dije, en la Constitución Política de Colombia, y estos son estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia económica, social y ecológica. Vamos a hablar del estado de guerra exterior. Este se encuentra contemplado en el artículo 212 de la Constitución Política de Colombia y prácticamente nos refiere a que el presidente, con la firma de todos los ministros, puede declararla y tiene facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar obviamente el restablecimiento a la normalidad. Solo procede una vez el Senado haya declarado o haya autorizado mejor la declaratoria de este estado de guerra exterior. Sin embargo, el presidente, a su juicio, la puede declarar si el ataque es inminente. Mientras subsista este estado de guerra exterior, el gobierno le debe informar al Congreso, motivada y periódicamente, sobre los decretos que haya expedido y la evolución de los mismos acontecimientos. Estos decretos legislativos que dicte el gobierno suspenden entonces las leyes que sean incompatibles con este estado de guerra exterior y rigen durante el tiempo que ellos mismos señalan, durante el tiempo que señalan los decretos que se expiden en el estado de guerra exterior. Pierden su vigencia tan pronto se restablezca la normalidad de la situación en el territorio nacional. Hablaremos ahora entonces del estado de conmoción interior. Este estado se encuentra contemplado en el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia y se refiere a que en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente, con la firma de todos los ministros, puede dar la declaratoria de este estado de conmoción interior. Dentro de los 3 días siguientes a esta declaratoria, el Congreso se reúne y el presidente debe pasar un informe motivado sobre las razones que lo llevó a declarar este estado. Se declara por un término no mayor de 90 días, los cuales pueden ser prorrogables hasta por 2 periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. En este estado, el gobierno tiene las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el gobierno podrán suspender las leyes que sean incompatibles con el estado de conmoción interior. Y estos decretos dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. También respecto a este tema se señala que en ningún caso los civiles pueden ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.
Les voy a citar algunos ejemplos del estado de conmoción interior. Entonces, en el periodo del presidente César Gaviria, recién instaurada o creada, proclamada mejor, la Constitución del 91, el presidente César Gaviria el 10 de julio de 1992 llevó a cabo la declaratoria del estado de conmoción interior con el fin de actuar frente a la inminente salida de la cárcel de los involucrados en el magnicidio de Luis Carlos Galán. Y otro ejemplo es el que se llevó a cabo el 1 de mayo de 1994, cuando se tenía el riesgo de que salieran de la cárcel más de 800 personas indicadas de cometer delitos como secuestro, extorsión y homicidio con fines terroristas. Asimismo, en el periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez, en agosto del 2002, el presidente refirió que la nación estaba sometida a un régimen de terror, ocasionada por los infames ataques de las bandas armadas organizadas y financiadas por el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Ese fue el primer estado de conmoción interior que declaró el presidente Álvaro Uribe en el año 2002. Y ya durante su segundo mandato, en el año 2008, argumentó que la Administración de Justicia no estaba funcionando de manera normal y adecuada, lo cual atentaba contra la estabilidad institucional, y por eso llevó a cabo esa segunda declaratoria de estado de conmoción interior. Estos son tan solo unos ejemplos de estados de conmoción que se han declarado a nivel Colombia. Vamos a hablar del estado de emergencia económica, social y ecológica. Este estado de excepción lo encontramos contemplado en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia y nos refiere que el presidente, con la firma de todos sus ministros, podrá declararla cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública. Se declara por un periodo de 30 días en cada caso, que sumados no pueden exceder de 90 días año calendario. Durante este periodo igualmente se dictan decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, siempre y cuando estos decretos no vayan a desmejorar los derechos sociales de los trabajadores. También señala dentro de este estado de emergencia económica, social y ecológica, se establece que si el presidente de la República y los ministros son responsables por cualquier abuso cometido durante la vigencia o las facultades que la Constitución le otorga, serán igualmente investigados y responsables por este actuar. De igual modo, se establece que el gobierno debe enviar a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte o expida en uso de las facultades que le confiere este estado de emergencia económica, social y ecológica, para que la Corte Constitucional decida precisamente sobre el contenido de los mismos, sobre la constitucionalidad de estos decretos. Si el gobierno no envía estos decretos para estudio de la Corte Constitucional, pues la Corte Constitucional de manera oficiosa los aprende y de forma inmediata tendrá conocimiento de los mismos. Ejemplos del estado de emergencia económica, social y ecológica, pues el que estamos viviendo en la actualidad. A través del decreto 417 del 2020, el presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, considerando que pese a las medidas adoptadas anteriormente para contener el contagio del COVID-19, esta pandemia ha estado en aumento en la población colombiana. Por eso se hace necesario tal declaratoria. Se declaró inicialmente este estado de emergencia económica, social y ecológica por un periodo de 30 días calendario, contados a partir del 17 de marzo del 2020. Posteriormente, pues ya se fue llevando a cabo su renovación. Y en esas estamos, ¿no?
Asimismo, el Gobierno Nacional adoptó mediante decretos legislativos todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos y disponer de operaciones presupuestales para atender las contingencias que esto conlleve dentro del territorio nacional. Entonces tenemos 3 disposiciones que se deben de tener en cuenta de los estados de excepción. Tenemos que empezar por mencionar que los decretos legislativos deben ser firmados por el presidente y todos sus ministros y referirse única y exclusivamente a aquellas materias que tengan relación directa y específica con la situación que el Estado declara en ese momento. Puede ser el estado de guerra, el estado de conmoción interior o el estado de emergencia. Segundo, no puede suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Se debe respetar y seguir las reglas establecidas en el derecho internacional humanitario. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos que se están viviendo en ese momento. Y por último, no se interrumpe el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. Con esto, damos por terminada nuestra 6ª y última lección de Derecho Constitucional, no sin antes invitarlos como siempre a que continúen poniéndose al día ya con su plataforma, con las actividades que están relacionadas. Terminamos esta semana y para mí fue de gran gusto y de gran agrado estar como tutora de esta materia con un grupo tan competitivo, tan responsable como ustedes. Desde acá les mando un abrazo y muchas bendiciones. Feliz tarde.